Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos estés viendo. Bienvenidos a Cinema Serie B. Hoy no estamos en Orbe Network, pero este es un especial de Halloween. Hoy vamos a hablar de películas clásicas de terror. Pero no la de Crepúsculo, ni Merlina, ni Agatha, ni cosas así. Películas realmente clásicas, de la época del oro de Hollywood. Estas películas marcaron la pauta de lo que son los monstruos actuales. Entonces, vamos a ver cuáles son. Los grandes monstruos clásicos. Estas pesadillas que se han vuelto como el buen vino, más y más interesantes con el tiempo. Sus ambientaciones, sus actores, su leyenda, son parte ya de nuestra vida y de la cultura universal. Veamos cuáles son esos grandes monstruos de Hollywood y acompáñame en este viaje al pasado. En 1925 llegó una producción de cine mudo, dirigida por Rupert Julian, basado en el libro de Gaston Leroux, El fantasma de la ópera. Fue protagonizada por Lon Chaney, Mary Piven y Norman Kerry. Fue una de las primeras bases de las películas de monstruos de la Universal. El hombre desfigurado llamado Eric que vive en las catacumbas de la Ópera de París. Nos da esta hermosa historia que personalmente significa algo muy importante para mí. ¿Por qué será? Ha habido muchas versiones, incluso el musical, pero esta fue la piedra angular del fantasma del cine. Drácula, de 1931. Se estrenó una de las películas más icónicas del terror de la Universal, con el gran Bela Lugosi, dirigido por Todd Browning, basado en el libro de Bram Stoker, Drácula. En esta película Lugosi le dio su look más clásico al personaje, con su frac, su capa negra, su mirada hipnótica y su acento inconfundible, nació la leyenda del terror. Se consideraron en esa época a varios actores, entre ellos Lon Chaney, pero en el teatro había un actor hecho a la medida para el personaje, Bela Lugosi, que sin esfuerzos se hizo con el personaje, siendo ya un actor recurrente en las películas de la Universal, siendo un gran éxito comercial, generando secuelas y películas homenaje, como Raven con Nicolas Cage, como el Conde Drácula. Anteriormente la película se había llevado al cine con Nosferatu el vampiro, pero al no contar con los derechos fue cambiado el nombre por El Conde Orlok. La película fue filmada a la vez para aprovechar los decorados con una versión en español, con Carlos Villarías, dirigido por Jess Bedford. Por mi parte, mi versión favorita es la hecha por Francis Ford Coppola, pero el de Bela Lugosi es inconfundible. James Whale en 1931 nos trajo la historia del doctor que retó a Dios y a la muerte, sufriendo todas sus consecuencias, basado en el libro de Mary Shelley, El moderno Prometeo, Frankenstein. Nos trae esta historia aterradora y humana, en la cual se crea un monstruo con partes humanas, y la criatura no encuentra su lugar en el mundo. Fue protagonizada por otro gran icono de las películas de terror, Boris Karloff. Lo acompañaron Colin Clyde, May Clark. Aquí en esa película el nombre del doctor es cambiado, ya que en el libro es Victor Frankenstein y aquí es Henry. La Universal, en lugar de usar el libro, usó una versión de teatro de Peggy Wembley. Originalmente se pensó para el monstruo fuera interpretado por Bela Lugosi de nuevo, pero lo rechazó porque el monstruo no habla. Siendo otro gran éxito de taquilla, también fue incluida en las mejores películas de todos los tiempos. La imagen de Boris Karloff ya es icónica en el aspecto de la criatura que todos recordamos. Boris Karloff regresó en 1932 en La momia, película dirigida por Carl Freund, la primera aparición del legendario Imhotep, aterrorizando al mundo. La imponente estatura de Karloff y su corporalidad
hacen de esta historia un clásico de la Universal, siendo la base de la serie de películas de Brendan Fraser años después. En 1933 nos llegó la adaptación del gran libro de H.G. Wells, El hombre invisible, un verdadero reto para la tecnología de la época. Fue dirigida por James Whale y protagonizada por Claude Rains, que alguna vez fue el fantasma de la ópera en una versión de 1943, y Gloria Stewart. Se pensó en Boris Karloff originalmente para el papel principal, pero pedía un salario muy alto y se dejó a Rains en su lugar. El rodaje se suspendió por un tiempo a causa de un incendio. Los efectos corrieron a cargo de John P. Fulton, recurriendo a stop motion, cables, doble exposición, que era un verdadero logro técnico. Fue muy bien acogida por la crítica. Vino después una versión interpretada por Vincent Price, alguna serie en los años 70 con David McCallum, teniendo en el año 2020 una versión con Elizabeth Moss realmente excelente. Frankenstein tuvo una gran secuela, que se volvió un clásico, La novia de Frankenstein, en 1935. Regresa Boris Karloff con la criatura, acompañado de nuevo por Colin Clyde, y el Doctor Pretorius interpretado por Ernest Fleischer, nuevamente dirigidos por James Whale. Continuando la gran historia de Mary Shelley, la criatura clama por una compañera que el Doctor Pretorius obliga al Víctor a crear. Obtuvo críticas muy favorables como su antecesora, siendo parte del legado cultural. También en 1935 regresó a su capa Bela Lugosi, en La marca del vampiro, dirigido otra vez por Tod Bowling. Esta película fue editada por causa de la censura de la época, por considerar escenas no apropiadas. La película es muy regular ya que no es Drácula y hubo muchos recortes. En el año 1939, basado en la obra de Víctor Hugo, nos llegó la primera versión del Jorobado de Notre Dame, o Esmeralda, la Cingara. Fue dirigida por Wina Lettier y protagonizada por Charles Lupton y Maureen O'Hara, trayéndonos la historia del jorobado de Quasimodo, que vive en el campanario de Notre Dame. La película fue censurada al principio por sentirla un ataque contra el clero de la época. Ganó 2 premios Oscar al mejor sonido y a la mejor banda sonora, siendo inspiración para otras versiones y el clásico de Disney, además del musical. En 1941 llegó un clásico hasta nuestros días, con Lon Chaney Jr., El hombre lobo, escrita por Kurt Sodmack y dirigida por George Warner. En esta película también aparece el gran Bela Lugosi. Esta película nos da la típica representación del hombre lobo, incluso la usada en películas mexicanas. Jack Pierce fue el encargado de crear el clásico maquillaje de hombre lobo. Años después vino El hombre lobo ataca a Londres con una transformación increíble, y hace poco la versión de Disney, con un hombre lobo muy clásico. Dentro de muy poco tendremos una nueva versión que promete ser muy interesante. Las historias de doble personalidad llegaron en 1941 con la película Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Fue protagonizada por Spencer Tracy, Ingrid Bergman y Lana Turner. Puras estrellas gigantescas del Hollywood de su época. Fue basada en el libro de Robert Louis Stevenson y es un remake de la versión de 1931, siendo un éxito de taquilla de la época, además nominada a 3 Oscars. Este personaje ha sido llevado varias veces a la pantalla, incluso al teatro musical, que es genial, siendo también la base del trastorno de personalidad del personaje Hulk. ¿Qué les pareció? Estas películas nos marcan cómo son los monstruos, lo que nos dio a la imaginación, sus caras, porque los libros cuentan unas descripciones, pero quien dio la verdadera muestra fueron ellos. ¿Ok? Perfecto. Bueno, eso es todo hoy en Cinema Serie B. Disfruten este Día de Muertos, pongan sus altares, coman rico y nos vemos la semana que entra por Orbe Network. Nos vemos, chao.